Muy buenas tardes, estimados hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a este servicio de adoración que hemos preparado para adorar a nuestro Dios. Les damos la más cordial bienvenida a ustedes que son miembros de nuestra iglesia como cada domingo, pero también a todos ustedes que son simpatizantes con nosotros, que asisten a nuestra actividad entre semana, que ven estos cultos los domingos dentro del Estado de México, fuera del Estado de México, incluso fuera del país. Les damos la más cordial bienvenida. Nos alegra poder estar con ustedes en esta ocasión para seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Vamos a tener este servicio de adoración en honor al Señor y le voy a pedir que guarde toda la reverencia a lo largo de todo este servicio que preparamos para Él. Así que vamos a prepararnos para disfrutar y para glorificar a nuestro Señor en este día del Señor. Les damos entonces la bienvenida, les pedimos que se queden todo el servicio y vamos a dar inicio a este culto. Lo haremos con el preludio, para lo cual también le pido que esté en reverencia mientras estamos en este tiempo de preludio de inicio a nuestro culto. Llamamiento a la adoración. Hermanos, vamos a hacer la lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 133 y abordaremos toda la lectura de los versículos del 1 al 3. Yo les pido que abramos nuestra Biblia o bien que sigamos en pantalla, ya que este capítulo va a ser transcrito, o bien que desde nuestro dispositivo hagamos la lectura de una manera solemne y de una manera muy respetuosa. La palabra de Dios dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Voy a hacer la oración de invocación. Bendito Padre que estás en el cielo, reunidos nuevamente estamos aquí
para honrarte y proclamarte como nuestro único Dios vivo y verdadero, quien ha sido tan misericordioso que nos permite hasta hoy reunirnos otra vez. Estamos aquí para brindarte las alabanzas, estamos aquí para reconocer toda la obra que tú nos has presentado y que nos permitas disfrutarla a pesar de situaciones tan complicadas como las que estamos viviendo. Padre bendito, toda esta forma la significamos a través de nuestros cantos, de nuestras alabanzas, de nuestras promesas y sobre todo por la fe que tenemos, porque somos claros de que tú eres el único Dios que nos permite sortear todas aquellas inclemencias que estamos viviendo. Padre, esperamos que este culto sea de tu agrado y que todo aquello que nuestro corazón y nuestra conciencia se manifieste, te llegue a ti como olor fragante y sea de tu agrado. Padre bendito, todo esto lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, vamos a alabar a nuestro Señor a través del Salmo 706, del himno 706, el Salmo 150, que es lo que respira. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez, cantad, alabadle con el alegre pandero, con el tambor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira. Alabe al Señor, lo que respira. Alabe al Señor. Amén. Hagamos la confesión y pongamos a cuentas con nuestro Señor. Para tal efecto, haremos la lectura bíblica que se encuentra en Ezequiel 33 y solamente leeremos los versículos 10 y 11. La palabra de Dios dice así: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque morís a casa, oh casa de Israel. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos porque aún conocedor de que somos personas pecadoras y que por acción o por acción siempre estamos siguiendo las sendas de aquellos caminos que tuercen
tus mandamientos y tus prescripciones. No obstante ello, cada que nos reunimos para pedirte perdón, por tu infinita misericordia, inmediatamente empezamos a sentir que la acción del Espíritu empieza a actuar en nuestros corazones. Cierto, pues solamente con el reconocimiento de que nuestro Señor Jesucristo, por su sangre, se volvió aquel que limpió nuestros pecados con el derramamiento de sangre, y también porque tú nos has hecho entender que Él es nuestro Redentor y nuestro abogado ante ti. Bendito Padre, gracias te damos porque por tu infinita misericordia estamos en una situación más ligera porque sentimos que has perdonado nuestros pecados, y estos, aunque no quedan totalmente, no quedamos exentos de que los volvamos a cometer, si tenemos un poco el valor para poder enmendar nuestras acciones. Bendito Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, hermanos, vamos a entonar el himno 268, Canción del Espíritu. Ha llegado el tiempo de la oración de intercesión, para lo cual le voy a suplicar que abra su Biblia en Segunda de Juan, y vamos a leer del único capítulo que tiene, los versículos 4 a 6. Segunda de Juan, capítulo 1,
versículos 4 al 6. Puede usted leerlo desde su palabra, desde la palabra de su Biblia, en su dispositivo o incluso aparecerá en pantalla. Ponga atención, cuide los detalles, escuche lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Juan, de los versículos 4 al 6 dice: Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Le voy a pedir, por favor, que ahí en su casa esté en una actitud de reverencia, que incline su rostro, que cierre sus ojos, concéntrese, acompáñeme en esta oración de intercesión. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias porque tu bondad nos ha alcanzado de tal manera que incluso hemos tenido tu salvación, una salvación que viene de ti. Te damos gracias, Padre, porque te has manifestado como nuestro Dios todopoderoso, este Dios providente, este Dios preservador de cada uno de nosotros y que nos haces perseverar, Señor, perseverar en la fe que un día tú pusiste en nuestro corazón para que creyéramos y fuésemos salvos. Te alabamos y te glorificamos y reconocemos tu señoría en nuestras vidas, tu grandeza y tu poder en cada una de las áreas de nuestra existencia. Sé tú, pues, entonces, Señor, reverenciado en esta tarde y que todos nosotros, unidos, podamos estar conectados en un mismo espíritu para la alabanza de tu nombre. Que tu nombre, pues, hoy y siempre en nuestro corazón sea exaltado y glorificado. Padre, nosotros como pueblo tuyo estamos inclinados hacia ti. Hemos tenido nuestra historia, Señor, ha sido una historia de grandes bendiciones, de grandes victorias. Hemos experimentado en nuestras propias vidas, Señor, que nuestra vida cristiana en muchas ocasiones va avanzando, aprendemos más de tu palabra, conocemos más tu palabra, la aplicamos más a nuestras vidas. Esto nos llena de gozo y hemos experimentado que cuando esto sucede, nuestra vida espiritual, Señor, es diferente a la que era antes. Sin embargo, también podemos ver en nuestra vida, Señor, y siendo demasiado o muy objetivos con nosotros mismos, entendiendo también lo que dice tu palabra, que ninguno de nosotros puede decir ahora que no hemos pecado. Ciertamente, Señor, lo hemos hecho. Hemos pecado, hemos ido en contra de tu ley y, Señor, nosotros estamos listos para venir a confesar nuestra falta. No venimos, Señor, como un ritual más, como un hábito de cada domingo. Lo hacemos, Señor, con un corazón que sí viene contrito y humillado delante de tu presencia. Padre, si alguno de nosotros presenta una oración de confesión sin venir con un corazón arrepentido, contrito, sabiendo que te hemos ofendido, Señor, ten misericordia con cada uno de nosotros. Escucha, Señor, escucha esta oración y tú, Padre, que conoces mejor que nadie a cada uno de nosotros, actúa de acuerdo a tu soberana voluntad. Nos presentamos delante de ti, Padre, nos presentamos como pecadores, ¿sí?, con ciertas victorias espirituales, pero también, Señor, con derrotas. Y entonces venimos ante ti, Padre, porque sí, hemos fallado, hemos hecho lo malo y entonces pedimos perdón. Tu perdón está garantizado por tu palabra. Tú nos has dicho esto. No entendemos cómo puede ser posible, pero la garantía de tu palabra está ahí y nosotros en ella creemos y en ella nos sostenemos. Muchas gracias, Todopoderoso, por el perdón que tú nos otorgas. Estamos asombrados y a la vez agradecidos por ese perdón que no merecemos, pero que de tu parte tenemos. Alabado y glorificado seas por esto. Padre, te damos muchas gracias porque has intervenido en la vida de cada uno de nosotros. Señor, porque nos has cuidado a lo largo de este tiempo de pandemia, ya a 2 años de distancia. Porque podemos ver tu mano misericordiosa, paciente y además sostenedora, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, porque la manifestación de tu poder no se ve en las cosas sobrenaturales, no se ve en las cosas espectaculares, pero se ve en los detalles de nuestra vida, para nosotros y para nuestra iglesia. Te damos muchas gracias por esto, Señor. Gracias porque podemos nosotros ahora seguir reuniéndonos a pesar de las circunstancias así, de manera en línea, de manera virtual. Y te damos gracias por esta bendición que tú nos das. No queremos quejarnos para nada. Y aun y cuando creemos que deberíamos estar en el templo, Padre, tú has
permitido que esto suceda, porque así lo has decretado y estamos seguros de que tu voluntad, Señor, se hace y esa voluntad es perfecta. Gracias, pues, porque tú confirmas en cada uno de nosotros esa presencia santa. Gracias, Padre, porque sostienes al consistorio, a los diáconos, a los jóvenes, a los niños, a las damas de nuestra iglesia, al coro, a cada una de las personas que conformamos la iglesia en las diferentes necesidades que tenemos y en las diferentes circunstancias. Tú has sido un Dios maravilloso con nosotros. Te alabamos y te glorificamos por eso, Padre. Pero queremos también pedirte que sigas estando con nosotros. Así como hemos leído, Señor, te pedimos que andemos, Señor, según tus mandamientos. Y ese mandamiento es que andemos en amor, Señor, como hemos oído desde el principio, que tú has exigido para nosotros, Señor, que nos amemos unos a otros. Cuánto lo necesitamos. Señor, necesitamos amarnos unos a otros, amarnos con ese amor incondicional. Ayúdanos, Señor, para que pasemos por alto algunas circunstancias que hacen que no seamos o que no parezcamos estar unidos, sino que el amor que hay entre nosotros, Señor, vaya cubriendo las faltas de unos y de otros y que el amor tuyo prospere en la vida de la comunidad de la iglesia. Dios es amor. Señor, ciertamente tenemos errores, ciertamente tenemos nosotros muchas equivocaciones, Padre. Es posible que nuestros errores hayan ofendido a alguien más, pero te rogamos, Señor, te rogamos que este amor que nosotros tenemos esté por encima y que podamos, Señor, podamos exhortarnos con amor, edificarnos con amor, consolarnos con amor, de tal manera que sigamos creciendo juntos todos, porque ninguno de nosotros es producto terminado y seguimos en el proceso de la santificación. Pedimos por esto, Padre. Pero seguimos pidiendo también, Dios, pidiendo por nuestro país. Este país, Señor, que está en una circunstancia moral muy mal, políticamente muy mal, socialmente muy mal, con tolerancias que a ti no te gustan. Nosotros, Señor, somos ciudadanos de este país seguramente, sí, porque nacimos aquí, amamos a nuestro país, pero nuestra ciudadanía real, nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Tu reino es reino de nosotros, tú eres el rey, tú eres el gobernante y sobre ti nosotros te hacemos nuestra vida y solamente a ti honramos y a ti obedecemos. Tú nos has pedido que estemos, Señor, alineados también a las autoridades de nuestro país, porque tú pones y quitas a los reyes, a los gobernantes. Pero también sabemos, Padre, que si el gobierno, que si las autoridades, que si el mundo, Señor, nos pide cosas distintas a tu palabra, nuestra primera lealtad es contigo. Así que, Padre, te pedimos para que tú le des a las autoridades de nuestro país aquellas determinaciones, Señor, que no te ofendan y que vayan dirigiendo los destinos de los ciudadanos de México exactamente como tú quieres que esto suceda. Pedimos por esto, Padre. Pedimos por nuestra iglesia, por las instalaciones que sean preservadas, que sean cuidadas. Pedimos por todos aquellos que tienen que ver con ella, los que trabajamos en ella, los que asistimos a ella. Padre, cuida de la iglesia, Dios es amor, tanto físicamente como espiritualmente. Cada uno de los que la conformamos, cada uno de los que asistimos, que venimos, Señor, te rogamos que estés con nosotros. En la enfermedad y en la salud, cuida de nosotros, Señor. En la prosperidad y en la necesidad, cuida de nosotros. Está, Señor, con aquellos enfermos, con aquellos que están en una condición de salud mal, te rogamos que tú, Señor, les acompañes. Si tu voluntad es que permanezcan mal, que permanezcan en enfermedad porque tú les estás enseñando algo, confírmaselos en el corazón, pero no les desampares, Padre, ni les dejes, y dales la seguridad de que tú estás con ellos permanentemente. Así que los ponemos en tus manos. A todos aquellos que están enfermos de una manera crónica, algunos que están pasando por una enfermedad leve, ve por ellos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así entonces, Señor, pedimos por cada uno de nosotros. Al que no tiene trabajo, Padre, rogamos que tú les proveas de un trabajo. Aquellos que tienen problemas económicos, que tú suplas su necesidad. Aquellos que tienen conflictos en el matrimonio o en la familia, Señor, tú interven de manera maravillosa para la reconciliación. Aquellos matrimonios en conflicto, hijos rebeldes, tú sé Dios para todos ellos. En fin, Padre, ponemos a nuestra iglesia en tus manos para que sea dirigida y bendecida por ti. Señor, queremos suplicarte por todas aquellas personas que no vemos y que amamos. Aquellas personas que están lejos, nuestra familia, nuestros hijos lejos, nuestros padres lejos. Te rogamos, Señor, por ellos. Cuida de nuestros hijos, de nuestros padres, de aquellos quienes amamos y que no los tenemos ahora. Atalaya entre ellos y nosotros. Y permite, Padre, que mientras que estemos ausentes, estemos unidos en ti
y que estemos confiando en que tú, a tu pueblo, esté donde está, le seguirás cuidando. Padre, muchas gracias. Te pedimos, Señor, que venga Jesús. Nuestra oración constante, permanente es esta, que Cristo venga, porque es lo que tú quieres que pidamos, que venga nuestro Señor Jesucristo. Seguiremos siendo iglesia, tratando de alinearnos a lo que tu palabra dice para entregarte una iglesia pulcra, santa, sin mancha, el día en que tú determines, porque ya lo determinaste cuando venga Jesús por nosotros. Señor, gracias porque nos escuchas. Ponemos esta oración, ponemos todas estas peticiones, esperando que tú resuelvas conforme a tu voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Les invito, hermanos, ahora a que cantemos juntos el himno número 322, Eres mi protector. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. Débil soy, más fuerte seré, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. Débil soy, más fuerte seré, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón
Hermanos, llegó el momento del ofertorio y quiero compartirles una frase que leí a lo largo de la semana que creo que le podemos sacar mucho provecho en lo práctico, que dice: si tú quieres ser generoso cuando tengas abundancia, tienes que aprender a ser generoso en la escasez. Si tú quieres ser generoso cuando tengas abundancia, tienes que aprender a ser generoso en la escasez. No sé si te ha pasado, pero seguramente nos ha pasado. Yo lo he vivido, debo de reconocer que digo, voy a dar ofrenda cuando tenga más. Y es una prueba de fe. Si yo no he sido fiel en lo poco, es muy difícilmente lo seré en lo mucho. Te quiero invitar, hermano, que esta mañana trabajemos juntos en no parar, en que nosotros trabajemos y confiemos en el Señor por cada una de sus promesas, porque Él las cumple. Y donde podemos ver una promesa muy clara es en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8, donde podemos ver que Josué es sucesor de Moisés, y Moisés le dice lo siguiente a Josué: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes. Una palabra muy clave dentro de esta promesa es la siguiente palabra: nunca. Y el complemento: nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes. Dios sabe que a veces nuestro Dios es el dinero, pero debemos de aprender a que nuestro verdadero Dios también nos pide que le seamos fieles a través de nuestras ofrendas, y yo creo en su promesa que nunca nos va a dejar, y Él va a estar siempre ahí para animarnos, para sustentarnos. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, en este día te quiero dar gracias por las ofrendas que hemos podido recolectar a lo largo de la semana, los que se han de depositar en esta semana que ha de iniciar, porque sin duda alguna sabemos que nos cuesta desprendernos de lo material, de lo económico. Señor, que tú toques nuestro corazón para aprender a depender totalmente de ti. Es un ejercicio, algo que vamos a llevar a la práctica, algo muy difícil, pero sabemos que tomados de tu mano lo podemos hacer. Hay cosas que también como hijos tuyos tú nos pides, y una forma de demostrar nuestro amor y de confiar en tus promesas es que tú vas a suplir todo lo que necesitamos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad y te ofrecemos esto que hemos recogido y lo que se ha de dejar a lo largo de la semana. En el nombre de Jesús, amén. Te invito, hermano, que los días lunes a viernes, si tú deseas ir a dejar tu ofrenda, de 9 de la mañana a 5 de la tarde lo puedes dejar en la iglesia Dios es Amor, o los días sábados de 9 de la mañana al mediodía a la iglesia a la que pertenecemos. Hermano, y si tú no perteneces a Dios es Amor y asistes a otra iglesia, te invitamos a que tú sigas siendo fiel con tus ofrendas y con tus primicias, no con tu iglesia, pero es un momento de fe con el Señor. Vamos a reactivar lo que es la campaña Joás para remodelación, para cosas que necesitan mantenimiento dentro de la iglesia, y te pedimos que estés muy atento a los avisos porque vienen cosas muy importantes para la iglesia. Vayamos ahora, mis amados hermanos, a la meditación de la palabra del Señor, con humildad para escucharle, con expectativa para saber su consejo y con una disposición de confirmar esta palabra en nuestro corazón y ponerla en práctica. Vamos ahí. Le voy a invitar a que abra su Biblia en Primera de Timoteo, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, su primera carta, en el capítulo número 1 que hemos estado estudiando. Y voy a leer versículos 15 a 17. 15 a 17. Primera de Timoteo 1, 15 a 17 dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí la lectura que corresponde a esta meditación. Palabra fiel, dice el apóstol Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos.
Usted y yo somos el todo. Usted y yo conformamos este universo del todos. Y dice el apóstol Pablo que es digna de ser recibida por todos esta palabra fiel. El apóstol está completamente convencido, absolutamente convencido que su ministerio es un ministerio que viene de parte de Dios. Está completamente convencido que fue llamado según el glorioso evangelio del Dios bendito, que le fue encomendado. Esto está justo en el contexto que leímos y que estudiamos la semana pasada. En el versículo 11 del primer capítulo, él ha dicho, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, doy gracias, dice el apóstol, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y nosotros estudiábamos la semana pasada que él se calificaba a sí mismo como un hombre pecaminoso, un hombre perverso, incluso porque él dice, yo he sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Sin embargo, fue recibido a misericordia a pesar de su ignorancia y de su incredulidad. No nos queda la menor duda que cuando el Señor llama a cada uno de nosotros y nos encomienda un ministerio, a usted, a mí, al apóstol Pablo, evidentemente no nos ha elegido y no nos ha escogido y no nos ha encomendado una tarea porque consideró que nuestro perfil era suficientemente bueno como para poder cumplir con sus propósitos divinos. Nos queda claro que el Señor con nosotros o sin nosotros, o incluso a pesar de nosotros, puede cumplir su propósito aún utilizando la naturaleza misma para hacerlo. Pero Él ha tenido a bien, ¿verdad? Por su misericordia, por su decreto eterno, porque Él así le plugo escoger a hombres pecadores como el apóstol Pablo, como a nosotros, como a muchas personas, para encomendarles un ministerio que es sublime, es un ministerio que es nada más y nada menos que el glorioso evangelio de Jesús. Evidentemente, el apóstol Pablo habla de que le fue encargado este ministerio, el ministerio del apostolado, pero a usted y a mí nos han encargado el Señor también el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la predicación del evangelio, de ir y predicar las buenas nuevas. A nosotros, a usted, a mí. No hay duda de que no lo merecíamos, no cubríamos un perfil divino, pero Él así le plugo. Así quiso, y por encima de que seguramente nosotros no fuimos perseguidores, blasfemos, ¿verdad? Seguramente lo que sí coincidimos con el apóstol es que éramos ignorantes e incrédulos, no hay duda. Las historias de cada uno de nosotros son distintas. Sin embargo, todos nosotros en esta condición estábamos en una condición de muerte eterna. Es decir, el pecado que pesaba sobre nosotros, que nos hacía tener esta clase de pecados, seguramente quizá también blasfemos, injuriadores, etcétera, ¿no? Incrédulos o ignorantes, seguramente esto nos estaba llevando en un camino de destrucción. Pero el Señor, maravilloso Señor, nos llama, ¿verdad? Nos llama para salvarnos. Y no solamente para salvarnos, sino para darnos tarea. El Señor normalmente no salva a nadie para dejarle así, sino hay un encargo, hay una tarea. Todos tenemos una tarea. La Biblia está hablando de la Gran Comisión, de esta tarea que tenemos todos los creyentes de predicar el Evangelio, de estar activos en lo que el Señor ha mandado que nosotros, cada uno de nosotros hagamos. Estas ideas las termina diciendo Pablo a Timoteo en el 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, y de ahí nos traslada entonces a la sección que estamos estudiando hoy. Tenga en mente esto, ninguno de nosotros tenía la capacidad, cubría un perfil para poder ser llamado por el Señor y mucho menos para que se nos encargara una encomienda de la predicación del Evangelio, de proclamar el Evangelio, de que fuéramos nosotros portadores de una palabra que le pertenece al Señor. Esto lo tenemos que tener en mente. Sin embargo, para que esto pudiera ser posible, para que pudiera ser posible que nosotros tuviésemos el encargo, debimos haber sido objetos de la gracia del Señor. Dice el apóstol, ¿verdad? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia del Señor fue absolutamente necesaria para cada uno de nosotros. Es decir, que la gracia tiene que ver con la salvación. No podemos hacer la tarea
una tarea encomendada si no hemos cambiado nuestra condición, nuestra naturaleza pecaminosa. Si nosotros no somos creyentes, no creemos en Cristo y Dios no nos ha llamado para salvación, no nos puede encargar una tarea del glorioso evangelio de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo? De tal manera que una persona que no es creyente, una persona que no ha entendido el evangelio, que no ha sido llamada eficazmente por el Señor, ¿cómo puede tener el encargo de la predicación de un evangelio que no encarna? De una palabra que no vive, de una palabra que no le funciona para él, o que puede tener un contenido moralmente correcto, éticamente correcto, pero que no impacta la vida espiritual del primer objeto, ¿verdad? De impacto, que es el mismo, el que proclama. ¿Cuántas veces pudiésemos haber estado escuchando personas que seguramente proclaman una palabra y predican una palabra y no han sido transformadas en sus corazones por el Señor? No puede ser posible. Para que esto sea posible, necesitamos de esta gracia salvadora, de esta gracia que el Señor pone para con nosotros y que tiene que ser depositada en nosotros para que reaccionemos, corramos a Cristo y cumplamos el encargo. Esto no significa que lo cumpliremos cabalmente, perfectamente, tal y como el Señor quiere, pero seguramente lo cumpliremos y lo haremos con esta intención de servir al Señor. Por eso luego la confesión. Pedimos perdón al Señor por las faltas cometidas, por los errores que tenemos o porque simplemente no hemos cumplido con lo que el Señor nos ha mandado. Pero que de que necesitamos su gracia, la necesitamos. Y entonces el apóstol, bajo este contexto de la gracia que se necesita para el encargo del glorioso evangelio, él entonces utiliza una frase inicial maravillosa que nos induce, que nos mete no al pensamiento del hombre y de las mujeres que hemos recibido este llamado que nos hace tener esta habilidad. Él nos va a hablar de tres cosas en este versículo número 15. De la confiabilidad de su promesa, de su contenido y de su apropiación personal. Ten esto en mente. Nos va a hablar de la confiabilidad, el contenido y la apropiación personal de lo que nos encarga a partir de la salvación. ¿Cómo lo dice? Vamos ahí. La primera cosa entonces es su confiabilidad. Su confiabilidad. Empieza la frase diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La confiabilidad dice palabra fiel. Lo que estoy diciendo es una palabra certeza, una palabra de confianza, algo sobre lo cual nosotros descansamos en la confianza de que lo que se va a decir o lo que se dijo, depende del contexto, es absolutamente cierto. Es una expresión sencilla y grande que puede ser un dicho de aquel tiempo, específicamente entre la vida apostólica, que cuando se dice algo es palabra fiel. Esto que te estoy diciendo está verificado, esto que te estoy diciendo es confiable, esto que te estoy diciendo es absolutamente cierto, es una palabra fiel. Normalmente la palabra fiel no viene como resultado de un conocimiento intelectual, no viene como resultado de una deducción experimental, sino esta palabra fiel viene como resultado de la gracia depositada del Señor hacia nosotros y que sumado con nuestra experiencia podemos comunicarla. Así que es aquella gracia que el Señor puso en nosotros, que hemos experimentado y que podemos proclamar. Un ejemplo de esto es cuando nosotros hemos sido salvos, ¿no es cierto? Hemos sido salvos y hemos experimentado algo, hemos vivido alguna cosa en el mundo, hemos hecho una lucha, una batalla, hemos librado una batalla, hemos salido victoriosos por la palabra del Señor que ha confirmado en nuestras vidas algo y podemos ir con otra persona y decirle, mira, yo te digo esta palabra fiel, que viene como resultado de la gracia depositada en mí por el Señor y sumado a esto la experiencia que he tenido como resultado de esta conversión, como resultado de esta situación. Todos nosotros, amados hermanos, que hemos sido rescatados por Cristo, hemos tenido experiencias maravillosas con Él, maravillosas. Y cuando damos testimonio de nuestra fe, cuando hablamos acerca de lo que el Señor ha hecho con nosotros y a través de nosotros, podemos decirle a otra persona, palabra fiel es esta. Esta es una palabra fiel. Lo que está haciendo Pablo entonces es estar transmitiendo a Timoteo algo testimonial que a través de la gracia del Señor ha recibido y que su experiencia le permite decir esto que te digo es una palabra absolutamente confiable, es una palabra fiel. Aquí no es el único lugar en donde el apóstol utiliza esto. De hecho, en el Nuevo Testamento,
En el único lugar en donde existe esta frase de palabra fiel es en las cartas pastorales. Usted debe recordar que las cartas pastorales de Pablo son primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. No encontramos en Filemón esta expresión, pero sí en Tito y también en primera y segunda de Timoteo. Siempre tiene que ver con esta combinación de la gracia del Señor y a la postre también la experiencia del apóstol Pablo como creyente. Aquí en el capítulo 15 dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, y después nos va a hablar acerca de su contenido. Pero más adelante, en el capítulo número 3, en el versículo 1, vuelve a esto y dice en el 3:1, palabra fiel, y habla del obispado. Si alguno anhela obispado, dice, esa es mi experiencia, esto es como resultado de lo que el Señor ha hecho en mi vida, y ahí está la palabra confiable. Hay que poner mucha atención en la palabra del Señor que es confiable. Ahí mismo, en el capítulo de 1 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 9, otra vez viene con esta misma expresión. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Posible que se refiera a lo del ejercicio corporal del versículo anterior o justamente al trabajo y el oprobio que se recibe en el versículo posterior. Sin embargo, esta es una frase que ciertamente está en este capítulo también. Pero más adelante, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en los versículos 11 al 13, vuelve otra vez el apóstol. Dice, palabra fiel es esta. Estoy en segunda de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta. Y entonces dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Otra vez, palabra fiel. Recuerde, es como testimonio de lo que Pablo vive, ¿verdad?, acerca de su experiencia en su conversión y en su propia experiencia de trabajo. Y a Tito, en el capítulo número 3, también en el versículo 8 se repite. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, etc. Palabra fiel. Solamente se repite entonces en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en primera y segunda, y a Tito. No más. En ningún otro lado se hace esta expresión. Esto no significa que no sea una constante en la vida de los apóstoles de aquel tiempo y en la vida de nosotros ahora. No porque no se repita en otras cartas debemos desecharla. Esto tiene como resultado este testimonio del apóstol Pablo, pero su experiencia de conversión sumado con su trabajo cotidiano, y entonces dice, esta es una palabra confiable. Siendo así, y viniendo del apóstol Pablo, que tiene autoridad apostólica y que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, para nosotros es una palabra fiel y confiable. Así que usted y yo tenemos una palabra confiable, una palabra fiel que emana de la Escritura y que ahora nos está diciendo el apóstol. A Timoteo, claro, a nosotros a la distancia, esto es confiable, es una palabra confiable. Y porque es confiable y porque es una palabra confiable, entonces es digna de ser recibida por todos. El apóstol ha tenido mucho cuidado de no decir, la tienen que recibir, pero sí tenemos que pensar que esta palabra que viene de los labios del apóstol, que ha sido resultado de su salvación más su experiencia, es digna de ser recibida. Hay que poner atención, hay que atenderla, incluso hay que atesorarla. Hay que poner los oídos bien abiertos para poder escuchar justo la palabra digna de confianza. Esta palabra confiable, dice, es digna de ser recibida por todos. En sí misma, la palabra fiel es digna de ser recibida. Y él está hablando acerca de algo que él ha experimentado. Recuerde que él ha recibido la encomienda del glorioso evangelio, el glorioso evangelio del Dios bendito. Así que entonces dice, esta es una palabra digna. Es una palabra fiel, digna. Y por ser digna tenemos que poner mucha atención. Pero ¿a qué se refiere esta palabra fiel y digna? ¿A qué se refiere? ¿Dónde está la esencia de esta palabra fiel? ¿Está en lo que acaba de decir anteriormente? Es decir, él dice, es palabra digna, es palabra fiel y digna de ser recibida, que yo fui encomendado para el glorioso evangelio de Jesucristo. Evidentemente está incluido, pero ¿a qué se refiere en concreto? ¿Cuál es el contenido de esta palabra fiel? Que es digna de ser recibida. Bueno, pues esta palabra fiel y que es digna de ser recibida por todos es nada más y nada menos que la esencia del evangelio. La esencia del evangelio.
Este pasaje, juntamente con pasajes como Juan 3:16, nos presentan la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es la salvación. Y la esencia del Evangelio, que es la salvación, no es en otro lugar, no la encontramos en otro lugar, sino en Cristo Jesús. La palabra fiel y digna de ser recibida entonces tiene que ver con el contenido, y el contenido evidentemente es la salvación. El contenido tiene que ver con la salvación. Y recuerde, la salvación no es un asunto subjetivo. La salvación es un asunto que tiene o está encarnado. La salvación tiene una representación y este es Cristo. No puede haber salvación sin Cristo. Ninguno puede ser salvo sin Cristo. Nadie puede venir a Él si Él no le llama. Cristo es la esencia del Evangelio y esta es la palabra fiel y es digna de ser recibida. El Evangelio de la salvación y que está encarnado en Cristo, dice el apóstol. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta es. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la esencia del Evangelio. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La esencia del Evangelio. Usted dirá, y yo también, claro que es una palabra fiel. Claro que es digna de ser recibida por todos, pero desde luego que sí. Pero recuerde que en aquel tiempo, en el tiempo que el apóstol está escribiendo a Timoteo, hay una gran cantidad de personas hostiles al Evangelio, que están enseñando diferentes doctrinas, que están conduciendo a las personas al error, que presumiendo ser doctores de la ley no saben ni lo que hablan, ni lo que dicen, ni lo que escuchan. Son personas soberbias, ensoberbecidas en su propio conocimiento, que están alejando a la iglesia, de los cuales están Himeneo y Alejandro, como hemos dicho en el pasado. Esas personas con este dejo de conocimiento, de doctorado, de gran sentido en la literatura o en lo que sea, están desviando a la iglesia. Están predicando diferentes doctrinas y recuerde que la doctrina es fundamental, pero el primer elemento doctrinal que tiene que ser atesorado no tiene que ver con otra cosa sino solamente en la salvación que es en Cristo Jesús. Esa es la palabra digna de ser recibida. Esa es una palabra fiel que debe de ser digna de ser recibida por todos, incluso por aquellos, pero aquellos no la aceptan, ellos la cuestionan, aquellos que están en contra de la doctrina esencial del Evangelio la rechazan. Y dice el apóstol, esta es palabra fiel y digna de ser recibida. Y casi estamos escuchando diciendo, y si no la recibes, y si no la consideras palabra fiel, y si no consideras que es digna, y si la menosprecias, entonces tú estás fuera. Entonces tú no puedes permanecer. Entonces tú no puedes ser parte de este grupo de personas que hemos entendido el Evangelio. Palabra fiel, dice entonces el apóstol, digna de ser recibida por todos, y esa es la esencia. Esencia que algunos han rechazado. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los vino al mundo para salvar a los pecadores. Si Jesús vino al mundo, vino para salvar pecadores. No vino, y quiero dejarlo muy claro, no vino a ayudarles a que se salven. No vino a inducirlos a que se salven a sí mismos, ni siquiera a darles la capacidad de salvarse a sí mismos. Él vino a salvarlos. A salvar a los pecadores. Esto lo tenemos que tener muy presente. Esa es palabra fiel y digna de ser recibida por usted y por mí. No vino el Señor Jesús entonces para ayudarle a usted a salvarse. No vino a echarle la mano para que se salve. No vino para decirle qué necesitas para ser salvo. Yo te puedo ayudar a salvarte. Esta no es palabra fiel y digna de ser recibida. Él no vino para inducirnos a que nos salvásemos a nosotros mismos. No vino para entrar en nuestra mente y en nuestro corazón para ocuparse en llevarnos hacia salvarnos a nosotros mismos, como si Él fuera imposible para hacerlo.
Él no vino con esta capacidad o con esta intención de decir, voy a provocar en ellos la intencionalidad de buscar la salvación para que a sí mismos se salven. Esto no fue lo que hizo Cristo. No nos dio la capacidad para salvarnos a nosotros mismos. Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos. Vino al mundo para salvar a los pecadores. No para potenciarlos, no para capacitarlos, no para ayudarles, no para echarles la mano. Vino para salvar a los pecadores. Para esto se necesitaba un gran poder. Y para tener un gran poder se necesitaba a un ser superior. Y este es Dios a través de Cristo. Por eso el apóstol dice, esta es palabra fiel. Él fue un objeto. Él fue objeto de esta obra maravillosa. El apóstol Pablo sabe perfectamente bien que cuando Cristo vino, no vino a ayudarle para ser salvo porque él no lo quería. El apóstol Pablo sabía que el Señor no había venido para inducirlo a la salvación y para que se salvase a sí mismo. El apóstol no quería. Con personajes como el apóstol Pablo, que hemos dicho ya que era blasfemo, que era injuriador, que era perseguidor, que era ignorante, que era incrédulo, no iba a tener una mente persuasiva para que viniese Cristo y lo persuadiera que fuera salvo y que le diera todos los elementos para que pudiera salvarse. Con un personaje como Pablo, lo que se necesitaba es este poder soberano, sobrenatural que viniese sobre el apóstol Pablo y lo salvara a pesar del mismo. A pesar de que él no quería, a pesar del que era perseguidor de la iglesia. Esta es palabra fiel que está involucrada en la salvación y la experiencia del apóstol. El apóstol va a testimoniar y va a decir, yo me alejé, yo no quería. El Señor tuvo misericordia de mí. Él era perseguidor, pero el Señor le tuvo por fiel. Además le puso en el ministerio. La palabra fiel, entonces, acompañada de la salvación, nuestra experiencia, que es digna de ser recibida por todos, tiene como contenido que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores. Y no para potenciarlos, sino para ayudarles, sino para salvar. Para salvar a los pecadores. Y lo tercero es la apropiación personal. A mí, dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, evidentemente, amados hermanos, este término de yo soy el primero no tiene que ver que antes de él no había salvos. Antes de él no había salvado pecadores el Señor, pero por supuesto que sí, desde el principio de la creación. Desde que entró el pecado al mundo, el Señor tuvo el ministerio de salvar a través de Jesús a todas, absolutamente todas las personas que él había decretado que habían de ser salvas. Evidentemente, él no fue el primer salvado. Evidentemente no fue él el primero que fue salvado. Dice el apóstol Pablo aquí, para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, está en términos de un ejemplo hacia los demás. Si a mí me salvó, si fue capaz de salvarme a mí, si puso su misericordia, ¿verdad?, en mí, soy como ejemplo de que el Señor puede salvar a los pecadores. Esta es palabra fiel y digna de ser recibida. Dice un pensador, una frase de un pensador, dice, aunque soy de los pecadores el primero, Jesús derramó su sangre por mí, murió para que yo vaya al cielo, vive para mi muerte eterna impedir. Una frase poética muy linda. Casi usted y yo pudiésemos decir, yo siendo el primero de los pecadores, poniéndome en este nivel de que a mí me salvó, siendo perseguidor, injuriador, ignorante, incrédulo. La apropiación personal de la palabra fiel es importante, donde uno piensa, a mí me salvó, yo soy el primero. El apóstol sigue diciendo, pero por esto fui recibido a misericordia. Y fui movido a misericordia es que el poder salvador del Señor entró en mi vida.
porque Él vino a mi corazón, porque Él estuvo conmigo, porque Él tenía un proyecto perfecto para mí y entonces me movió a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda, dice la palabra, el primero, toda su clemencia, para ejemplo, y aquí es donde está el ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Soy el primero. Si a mí me salvó, si a mí me rescató, si a mí, en mí puso la gracia y si a mí me llamó para el ministerio, hermanos, soy el ejemplo del primero. Y no porque antes no hubiera, sino para que vieran cómo, incluso a la persona más indigna, el Señor se dignó mirar. Esta es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Amados hermanos, ustedes y yo no merecíamos la salvación. No la merecíamos. El Señor nos la dio. Cristo Jesús vino para salvarnos, no para potenciarnos, para que nos salvásemos a nosotros mismos, no para ayudarnos, no para darnos todas las herramientas posibles para que nosotros como una pieza en construcción la construyéramos y tuviéramos el resultado de nuestra propia salvación. Él vino para salvarnos. Fuimos movidos a misericordia y nos salvó. Y si nos ha salvado a nosotros, puede salvar a todos los demás que Él haya elegido para salvación. Así que esta es una palabra fiel y digna de ser recibida. Y recuerde, palabra fiel, porque el Señor ha puesto la salvación, más la experiencia garantiza que es una palabra certera y es digna de ser recibida. ¿Usted tiene una palabra fiel? La salvación que tiene en su vida más su experiencia podría decirle a otros, oye, palabra fiel es esta, esto es mi palabra, es confiable, y en el contenido de su confiabilidad no está su experiencia, sino la salvación en Cristo Jesús. Esa sería palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque nos permites estudiar tu palabra y aunque sea brevemente, frases por frases, podemos ir asimilando tu verdad. Gracias, Señor. Yo te ruego que confirmes la palabra en el corazón de mis hermanos y que nos hagas, Señor, nos hagas saber que la salvación que nosotros tenemos fue absolutamente de parte de Cristo y que Él vino para salvarnos y no para potenciarnos para la salvación. Gracias, Padre. Te agradecemos, Padre, esto e insistimos, confirma esta palabra en el corazón de los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir a los hermanos que se pongan de pie ahí donde estén. Pónganse de pie. Y así de pie reciban la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Vamos a cantar, amados hermanos, el himno 471 como doxología. Lléname, Señor. Como el siervo busca
Hermanos, tenemos los avisos, últimamente tenemos solamente uno, bueno, pues ahora este aviso. Tenemos otra vez, ¿verdad? Hemos tomado el consistorio, ya supo usted, tomó la determinación de permanecer durante el mes de febrero en línea. Los cultos del mes de febrero los mantendremos de manera virtual. No sabemos qué pasará en marzo, pero en febrero estaremos de manera virtual. Oremos para que el Señor pueda, nos permita que para el mes de marzo ya podamos estar de manera presencial. Estemos orando por esto. Así que vamos a mantenernos así. Yo le pido que no deje de asistir a los cultos, a las actividades entre semana, a la escuela dominical. Esté al pendiente de todas las actividades de la iglesia. No se desconecte, concéntrese en eso, comprométase con eso y esperando y anhelando que pronto nos volvamos a reunir. Así que, amados hermanos, no dejen de estar conectados con nosotros. Me alegra poder saber que están ustedes ahí detrás de su pantalla en este culto y en las actividades de la iglesia. Pues estos son los avisos. Vamos a terminar el servicio, lo vamos a hacer escuchando el postludio y como siempre le pido, no se desconecte hasta que termine el postludio. Me despido de usted, le deseo las más ricas bendiciones de nuestro Dios en esta semana. Nos vemos en la próxima.